tres temas. El primer tema trata sobre el método de los trabajos virtuales aplicado al cálculo de las deformaciones de estructuras isostáticas. El segundo tema trata de el método denominado método de las fuerzas o método de las flexibilidades. Es un método que se aplica al análisis de estructuras hiperestáticas. Y finalmente, vemos un tercer tema, es otro método denominado método de las deformaciones o método de las rigideces. Este método se aplica al análisis de cualquier tipo de estructura, sea isostática o hiperestática. Por lo tanto, el tercer método o el tercer tema que trata del método de las deformaciones o método de las rigideces es el método que en la actualidad se utiliza para el análisis de estructuras, obviamente vía la ayuda de un computador. ¿Ya? Las aplicaciones que se utilizan para analizar y diseñar estructuras utilizan el método de las deformaciones y el método de las rigideces. Aunque debo mencionar que también utilizan el método de los elementos finitos. ¿Ya? Bueno, nosotros no vemos elementos finitos. Y sé que también no lo van a ver en ninguna otra materia. Bueno, esto del análisis de la estructura es importantísimo en la formación de un ingeniero civil, ya que la labor principal de los ingenieros civiles es construir obras. Y las obras, tales como edificios, carreteras, puentes, coliseos, torres de transmisión eléctrica, represas, tienen estructuras que previamente las tenemos que analizar y diseñar para garantizar primeramente su estabilidad y luego garantizar que ellas van a tener suficiente resistencia para soportar las cargas a las cuales han de estar sometidas una vez que la obra esté construida. Entonces, para un ingeniero civil, sea cual fuese la mención o la especialidad que adquiera, carreteras, hidráulica, estructuras, el análisis de estructuras es importantísimo. Bueno, entonces, la clase anterior ya arrancamos viendo algo sobre el método de los trabajos virtuales. Vimos allá que el método de los trabajos virtuales se fundamenta en un principio, el principio de D'Alembert, un ingeniero francés de allá de los años 1700 o 1690, este ingeniero francés plantea su principio matemático denominado principio de D'Alembert. Y en base a ese principio, otros ingenieros o científicos de renombre, como Otto Moore, plantearon el teorema de los trabajos virtuales aplicado a cuerpos rígidos y aplicado a cuerpos elásticos. Cuando aplicamos el teorema de los trabajos virtuales a cuerpos elásticos, o sea, aquellos cuerpos
que se deforman cuando les aplicamos cargas y cuando retiramos la carga, el cuerpo vuelve a su forma original. Este teorema dice que para aquella estructura que está sometida a cargas, dice que el trabajo realizado por las cargas externas es igual a el trabajo realizado por las cargas internas. Cuando digo cargas internas, me estoy refiriendo a lo que nosotros comúnmente llamamos esfuerzos internos, o sea, los momentos, los cortantes, los esfuerzos normales, los momentos torsores, son esfuerzos internos. Entonces, el teorema de los trabajos virtuales aplicado a cuerpos elásticos, a estructuras que tienen un comportamiento elástico, repito, y ya lo vimos, sí, esto, la anterior clase, dice que el trabajo realizado por las cargas externas es igual a el trabajo realizado por las cargas internas. Hasta ahí habíamos llegado la última clase. Pues en base a eso, ahora vamos a continuar. A continuación vamos a ver justamente la aplicación del teorema de los trabajos virtuales. Vamos a ver cómo se aplica este teorema para calcular las deformaciones de estructuras isostáticas. Bueno, ahí está el teorema de los trabajos virtuales, ¿no? El cual establece que si una estructura se encuentra sometido a un sistema de cargas en equilibrio y luego imaginariamente hacemos que la estructura se deforme, entonces, bajo esas condiciones, el trabajo realizado por las cargas externas dice que es igual a el trabajo realizado por las cargas internas. La letra W mayúscula, ustedes saben que viene de la palabra, del inglés, de la palabra work, que significa trabajo, ¿no? Bueno, entonces apliquemos el teorema inmediatamente a la resolución de un problema. Supongamos tener una estructura isostática, como el que estoy mostrando en la figura, la cual es sometida a diferentes tipos de cargas, puntuales, distribuidas, triangulares, en fin. Una estructura isostática sometida a un cierto sistema de cargas que se supone que la estructura está bajo estas condiciones en equilibrio estático. Luego, como consecuencia de esas cargas, aparecen reacciones en los apoyos. Aparecen reacciones en los apoyos. Pues bien, ahí les estoy mostrando lo que se denomina las cargas externas. Las reacciones en los apoyos también son cargas externas. Luego, una vez calculadas las reacciones en los apoyos, inmediatamente podemos calcular los esfuerzos internos, los momentos, los normales, cortantes y torsores, esfuerzos internos que aparecen al interior de los elementos que constituyen a la estructura. Y como se trata de una estructura isostática, simplemente tenemos que aplicar las ecuaciones de equilibrio de la estática. Bueno, ahora, debido a esas cargas, ¿ya?
A esto le vamos a llamar la estructura con la carga real. De repente dirá, ¿por qué le tenemos que llamar la estructura con la carga real? Más adelante les explico. Ahora, debido a esas cargas, obviamente, la estructura que se supone que tiene un comportamiento elástico, pues se ha de deformar, suponiendo que esa sea la deformada de la estructura, ¿no? Fíjese que el apoyo fijo se mantiene fijo y el apoyo móvil obviamente se mueve en la dirección que sí puede moverse, o sea, horizontalmente. Entonces, ahí está la deformada de la estructura y ahora resulta que nosotros queremos calcular las deformaciones que experimenta la estructura. Pero para ser más puntuales, supóngase que necesito calcular la deformación del nudo A. Acá hay un punto que es parte de la estructura que le estoy llamando el nudo A, aunque de manera genérica debería llamarlo el nodo A. Pues bien, ahí está el nodo A antes de aplicar las cargas. Aplico las cargas, la estructura se deforma y el punto A cambia de posición de A a A', de manera tal que ahí voy a tener un desplazamiento lineal, que le estoy llamando delta. Supóngase que de esta estructura, aplicando el teorema de los trabajos virtuales, queremos calcular este desplazamiento lineal, ¿no? Y no solamente vamos a poder calcular el desplazamiento lineal, también, como veremos más adelante, podemos calcular su desplazamiento angular. También podemos calcular su desplazamiento angular relativo o el desplazamiento angular absoluto. En fin, hay diferentes tipos de desplazamientos que se le puede calcular a una estructura isostática. Bueno, ¿qué hacemos para calcular ese desplazamiento? Obviamente, aplicar el teorema de los trabajos virtuales, ¿no? Hago hincapié de que delta es el desplazamiento lineal que sufre el nudo A. Es un desplazamiento debido a este conjunto de cargas, ¿no? Bueno, para el efecto, para el análisis, aplicando el teorema de los trabajos virtuales, a continuación voy a agarrar un pedacito de la estructura de longitud igual a diferencial de S. O sea, de aquí en adelante voy a aplicar a nivel diferencial. O sea, voy a aplicar mis conocimientos de cálculo. Entonces, agarro una pequeña muestra de tamaño infinitesimal, un pedacito de longitud diferencial de S, y ese pedacito voy a suponer que tiene sección rectangular. Es un elemento diferencial de longitud igual a diferencial de S, de sección rectangular. El ancho es B y la altura H. Pues bien, si analizamos qué le sucede a este elemento diferencial, observaremos que debido al momento flector, que es una carga interna o un esfuerzo interno, este elemento diferencial que ahora lo estoy mostrando de perfil, debido al momento flector, la sección transversal se deforma. Se deforma cumpliendo lo que dice la hipótesis de Bernoulli, que las secciones planas se mantienen planas hasta la rotura, de manera tal que la sección transversal experimenta un desplazamiento angular de magnitud igual a diferencial de phi. De magnitud igual a diferencial de phi. Ahora,
¿Por qué trabajo con magnitudes de carácter diferencial? Bueno, uno de los requisitos para aplicar el teorema de los trabajos virtuales o bien aplicar cualquier otro método que ustedes hayan visto en resistencia de los materiales, en isostática, seguramente allí les han enseñado, ¿no? En isostática principalmente, que los diferentes métodos que aplicamos para analizar estructuras tienen ciertas limitaciones. Una de esas limitaciones es que las deformaciones que experimenta la estructura debe estar en el ámbito de las pequeñas deformaciones. Porque si una estructura experimenta grandes deformaciones, entonces no tiene validez todo lo que ustedes han aprendido en isostática y en resistencia de los materiales. Entonces, al elemento diferencial que estoy analizando, cuando le aplicamos un momento, la sección transversal gira un ángulo diferencial de phi. Por lo tanto, inmediatamente podemos observar que esta carga interna, que es el momento, multiplicado por ese ángulo diferencial de phi, da como resultado el trabajo realizado por el momento flector. Obviamente un trabajito a nivel diferencial. Luego, podemos calcular diferencial de phi. Obviamente, aplicando nuestros conocimientos de resistencia de los materiales, llegamos a esta expresión, cosa que yo no lo voy a deducir porque no estamos en resistencia de los materiales, sino pues esta materia no lo terminaría nunca. Ahí está la expresión que me permite calcular ya el desplazamiento angular que sufre la sección transversal debido al momento flector. Bien, pero sobre el elemento diferencial que estoy mostrando, no solamente ha de actuar el momento flector, sino también va a haber un esfuerzo normal, un cortante y un torsor. Veamos qué pasa con el esfuerzo normal. Aplicado el esfuerzo normal, el elemento diferencial que estoy analizando ha de experimentar un alargamiento, que le voy a llamar delta de diferencial de S, ya que el elemento que estoy analizando tiene una longitud diferencial de S. Por lo tanto, el alargamiento ha de ser pues un delta de diferencial de S, o sea, un pedacito de diferencial de S, ¿no? Entonces, pues, aplicando también resistencia de los materiales, observaremos que delta de S se calcula mediante esta expresión, ¿no? Luego, si tomo en consideración el esfuerzo de corte, debido al esfuerzo de corte, la sección transversal experimenta un desplazamiento transversal de magnitud igual a diferencial de H, donde, nuevamente, recordarán ustedes, en resistencia de los materiales, se llega a esta expresión que me permite calcular el desplazamiento transversal que experimenta debido al esfuerzo de corte. Y finalmente, debido al momento torsor, ¿ya?, la sección transversal ha de girar con respecto a su eje longitudinal baricéntrico. Ha de experimentar un desplazamiento angular con respecto a su eje longitudinal baricéntrico de magnitud igual a diferencial de θ. Nuevamente, aplicando resistencia de los materiales, vamos a llegar a esa expresión. Diferencial de θ es igual al momento torsor dividido el módulo de elasticidad transversal, el momento de inercia torsión, por diferencial de S. Diferencial de S es la longitud del elemento diferencial que es parte de la estructura. Entonces, aquí estoy mostrando las diferentes deformaciones que experimenta este elemento diferencial debido a las cargas internas. Y si me preguntan, calcule el trabajo que realiza el esfuerzo normal,
recordarán ustedes que trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces, el trabajo realizado por el esfuerzo normal es el normal por delta de S. El trabajo realizado por el esfuerzo de corte es el esfuerzo de corte D por diferencial de H. El trabajo que realiza el momento torsor es el momento torsor por diferencial de θ. El trabajo realizado por el momento flector es el momento flector por diferencial de phi, ¿no? Si es que me pidiesen calcular el trabajo. Obviamente esos trabajos que acabo de mencionar también serán de carácter diferencial o infinitesimal. Bueno, para concluir, debo aclarar que aquí en el cálculo de diferencial de H, que es el desplazamiento transversal, hay un coeficiente K. Recordarán ustedes, por sus conocimientos de resistencia de los materiales, K es un coeficiente que toma en cuenta que la distribución de las tensiones tangenciales no es uniforme sobre toda la sección transversal, sino son nulos en los extremos y máximo en el centro de la sección transversal. Bueno, entonces, continuando, aplicando el teorema de los trabajos virtuales. Bien, resulta que para aplicar este teorema que dice que el trabajo virtual realizado por la carga externa o por las cargas externas tiene que ser igual al trabajo virtual realizado por las cargas internas. Recordarán que la barrita que lleva encima estos términos representa que es un ente totalmente virtual, totalmente imaginario, en la realidad no existe, ¿ya? Entonces, para aplicar el teorema de los trabajos virtuales, aplicamos el siguiente artificio. Observe, agarro nuevamente la estructura que les mostré en la anterior diapositiva. Es una estructura isostática. Pues bien, resulta que para calcular el desplazamiento delta que se pide calcular, voy a volver para atrás, recuerden que lo que queremos calcular es el desplazamiento lineal que sufre el nudo A, ¿no? Ese desplazamiento lo estamos llamando delta. Queremos calcular delta. Pues el artificio para calcular delta consiste en aplicar sobre el nudo A una fuerza puntual en la dirección de ese desplazamiento. Aquí está, observen, ahí está. Sobre el nudo A estoy aplicando una carga puntual justamente en la dirección del desplazamiento que quiero calcular. Ese es el artificio que vamos a utilizar para calcular el desplazamiento delta. Ahora, esta carga puntual la debemos considerar como una carga virtual, o sea, una carga imaginaria, que en realidad no existe, es simplemente algo imaginario. Por lo tanto, como no es una carga real, es una carga imaginaria, debido a esta carga, la estructura no se va a deformar, no se va a deformar. Sin embargo, imaginariamente agarramos un papel y podemos inmediatamente calcular las reacciones en los apoyos. Pero antes de ello, ¿no? Debo nuevamente aclarar que P con la barra encima dice debe estar en la dirección del desplazamiento delta que se quiere calcular. Ese es el requisito para poder aplicar el teorema de los trabajos virtuales. Bien, ahora, a esto le vamos a llamar la estructura con la carga virtual. En la anterior diapositiva les mostré la estructura con la carga real. O sea, en la anterior diapositiva nada era imaginario, todo era real. Ahora sí, todo es imaginario, todo es virtual.
Bueno, como P es virtual, la estructura no se va a deformar, pero sí puedo calcular las reacciones en los apoyos, que también van a ser reacciones virtuales. Por eso estoy colocando una barrita encima. Y luego también, una vez calculadas las reacciones en los apoyos, inmediatamente para esta carga puntual virtual, puedo calcular los esfuerzos internos, momentos normales, constantes, torsores, que también van a ser virtuales. Entonces, observemos que en este pórtico, la carga puntual P, las reacciones R1, R2 y R3 son las cargas externas. Son las cargas externas. Y los momentos normales, cortantes y torsores, que obviamente están al interior del material de la estructura, son las cargas internas. Pero resulta que como todo esto es virtual, la estructura no se deforma. No se deforma. Bueno, continuemos con este artificio, un artificio ideado por Otto Mohr. Otto Mohr, un gran ingeniero alemán. Él fue el que inventó el método de las fuerzas y también el método de las deformaciones, junto con otros ingenieros alemanes, ingleses y franceses. Bueno, continuando. Ahora, nuevamente, agarro el elemento diferencial de S. Ahí está el elemento diferencial de S. Donde a este elemento diferencial de S le voy a aplicar cada uno de los esfuerzos internos. El momento, el normal, el cortante y el torsor. Pero como son esfuerzos internos virtuales, al aplicarlo sobre el elemento diferencial, no lo van a deformar, porque no son cargas reales, son cargas imaginarias. No lo van a deformar. Sin embargo, sí, todo esto lo manejamos con nuestra imaginación, ¿no? Veamos qué dice acá. Dice, como la carga puntual P es una carga virtual imaginaria, la estructura no se deforma. De manera similar, el elemento diferencial de longitud, diferencial de S, no se deforma, pues los esfuerzos M barra, N barra, B barra y T barra son virtuales. Entonces, miren, aplico el momento, no se deforma. Aplico el normal, no se deforma. Aplico el cortante, tampoco se deforma. Aplico el torsor, tampoco se deforma. Bueno, así funciona lo que es todo esto que estamos llamando que tiene carácter virtual o imaginario. Luego, a continuación, vamos a aplicar la definición de trabajo. Hace un momento ya les mencioné que el trabajo es fuerza por distancia. O bien, si la carga es el momento, entonces es el momento multiplicado por un ángulo. O si es el torsor, el trabajo es el torsor por otro ángulo. Bueno, recordarán ustedes de la definición de trabajo, ¿no? Trabajo es el esfuerzo realizado sobre un cuerpo cuando éste se mueve una cierta distancia en una cierta dirección recorriendo una distancia D. Bueno, hay una formulita para calcular, por ejemplo, el trabajo realizado por una fuerza. Es simplemente el producto escalar de un vector llamado vector posición por otro vector llamado vector fuerza. Y todo producto escalar no es otra cosa que el producto de la magnitud del vector posición por la magnitud del vector fuerza por coseno de tita. Donde recordarán ustedes que tita es el ángulo entre los vectores R y F. Entonces, nosotros vamos a aplicar esta fórmula para calcular el trabajo realizado por cada una de estas fuerzas virtuales internas.
¿no? Tita, ángulo entre la línea de acción de la fuerza F y la trayectoria del cuerpo en movimiento. Bien. Entonces, continuando con esto del trabajo virtual, nuevamente ahí estoy colocando la estructura con la carga virtual, las reacciones, los esfuerzos virtuales, y ahora sí viene lo siguiente. Mencioné que la estructura, bajo estas condiciones donde todo es virtual, no se deforma, no se deforma. Ahora imaginemos que alguien viene, qué sé yo, un extraterrestre que no se lo ve, viene y de repente nomás a la estructura, bajo estas condiciones, a la estructura con la carga virtual lo deforma. Empieza a deformarlo hasta que esta estructura con la carga virtual quede deformado de manera idéntica a cómo se deformó la estructura con la carga real. Repito, alguien viene, algún ser superdotado, que no se lo ve y hace que esta estructura se deforme de manera idéntica a cómo se ha deformado la estructura con la carga real. Por lo tanto, el punto A pasa al punto prima y este desplazamiento, que obviamente es un desplazamiento virtual, porque todo esto es imaginario, pero aunque sea virtual, como se ha deformado de manera idéntica a cómo se deformó la estructura con la carga real, este desplazamiento virtual delta barra no es otra cosa que el desplazamiento de la estructura real que estoy buscando calcular. Pues bien, inmediatamente vamos a calcular ahora el trabajo realizado por las fuerzas externas. Ya dije que las fuerzas externas son R1, R2, R3 y la carga puntual P, y el trabajo realizado por las fuerzas internas, que son M, N, D y T. Pues bien, delta es el desplazamiento del nudo A. Y les mencioné que este delta virtual no es otra cosa que el delta real, por cuanto alguien vino y deformó la estructura de manera idéntica a como quedó deformada la estructura con la carga real. Bien, agarro el elemento diferencial. Sabemos que este elemento diferencial, sometido a las cargas internas virtuales, no se deforma. No se deforma. Pero ahora que alguien vino y deformó a la estructura de manera idéntica a cómo se deformó la estructura con la carga real, pues este elemento diferencial también se va a deformar tal como se mostró en la anterior diapositiva en la estructura con la carga real. Entonces, inmediatamente vamos a calcular ahora el trabajo virtual interno realizado por las cargas internas, que son el momento, el normal, el cortante y el torso. Ahí está. Este elemento diferencial visto de perfil, le aplico el momento y ustedes saben que como el momento es virtual, el elemento no se deforma. Pero como la estructura ha sido deformada de manera idéntica como se deformó la estructura con la carga real, este elemento diferencial ha de experimentar un giro, su sección transversal, ha de experimentar un giro idéntico al giro producido por la carga real. Por lo tanto, diferencial de phi está dado por esta expresión, M es el momento real, y por lo tanto, el trabajo realizado por el momento
que es un trabajo de carácter diferencial, es el momento multiplicado por diferencial de phi. Y como diferencial de phi es MEI por diferencial de S, finalmente llego a esa expresión. Ahora, cuando aplico el esfuerzo normal, sabemos que como el normal es virtual, esto no se deforma. Pero alguien vino, lo deforma la estructura y el elemento diferencial también se deforma, tal como se deformó la estructura real con la carga real. Y luego, pues, donde vimos que delta de S es N sobre A diferencial de S, el trabajo realizado por el esfuerzo normal es ese esfuerzo normal por delta de S, que como delta de S es NEA por diferencial de S, el trabajo realizado por el esfuerzo normal a nivel infinitesimal está dado por esa presión. Y así sucesivamente, para el esfuerzo de corte, también puedo calcular el trabajo, es el esfuerzo de corte por la distancia, que es diferencial de H, y finalmente el trabajo realizado por el momento torsor, es el torsor por diferencial de tita, donde diferencial de tita está dado por esa expresión. De esa manera, habré calculado el trabajo realizado por los esfuerzos internos a nivel de este elemento diferencial. Ahora, en base a estas expresiones, voy a calcular el trabajo, ¿no? Tomando en cuenta toda la estructura, ya que esta estructura se haya constituida por la unión de miles y miles de elementos diferenciales de longitud diferencial de S. Entonces, aplicando integrales, voy a poder calcular el trabajo total realizado por el momento flector, el trabajo total realizado por el esfuerzo normal y así sucesivamente. Y justamente eso es lo que voy a hacer a continuación. Ahí estoy mostrando nuevamente la estructura con la carga virtual, ¿no? Y esto ya lo habíamos visto. Y continúo. Aplicando integrales, voy a calcular el trabajo total realizado por las cargas internas, donde el trabajo, ustedes saben que es una entidad de carácter escalar, no es una entidad de carácter vectorial. Por tal razón, el trabajo total realizado por las fuerzas internas es simplemente la suma de del trabajo realizado por el momento flector, el trabajo realizado por el esfuerzo normal, el cortante y el torsor. Y lo que voy a hacer a continuación es simplemente reemplazar dentro de estas integrales las expresiones que había planteado en la anterior diapositiva. Ahí está, ¿no? El trabajo realizado por el momento, dijimos que es el momento por diferencial de phi. Por el normal delta de S. El cortante por diferencial de H. Y el torsor por diferencial de tita. Y ahora, recordemos que diferencial de phi está dado por esa expresión, delta de S por esa otra, y el desplazamiento transversal y el giro debido al momento torsor. Entonces, reemplazando cada una de estas expresiones dentro de las integrales, finalmente llego a esa expresión. Diferencial de phi está dado por esta expresión, que está entre paréntesis, delta de S por esta expresión entre paréntesis, y así sucesivamente. Bueno, ordenando esta expresión, ahí tengo la fórmula para calcular el trabajo total realizado por las fuerzas internas. Desde luego, es un trabajo virtual, ya que los esfuerzos internos son entidades de carácter virtual. Bien, ahora, para completar la aplicación del teorema de los trabajos virtuales, lo que me falta es calcular el trabajo realizado por las cargas externas. Ya dije que las cargas externas son las reacciones R1, R2, R3 y la carga puntual P. Pues vamos a eso. Ahí está la estructura, las reacciones en los apoyos y
el desplazamiento que queremos calcular. Calculemos el trabajo realizado por las cargas externas. Bien, el apoyo donde está la reacción R3, como es un apoyo móvil, obviamente cuando la estructura se deforme, ese apoyo se ha de mover sin ningún impedimento, moviéndose horizontalmente, de manera tal que a ese desplazamiento horizontal le estoy llamando delta 3. Muy bien. Bien, continuando. Calculemos el trabajo realizado por las cargas externas. Pues simplemente, aplicando el concepto de trabajo, el trabajo realizado por un cierto conjunto de fuerzas es igual a la suma de los trabajos que realizan cada una de las fuerzas. Entonces, veamos en qué consiste esto. Ahí está. Es la suma de los trabajos que realizan cada una de las fuerzas. Entonces, obviamente de las fuerzas externas, de las cargas externas. La primera carga externa es esta carga puntual, imaginaria, donde el trabajo realizado es simplemente fuerza por distancia. P es la fuerza y la distancia es delta. Luego, R1 por delta 1, R2 por delta 2 y R3 por delta 3. Pero observen que el apoyo donde están R1 y R2 es un apoyo fijo. Por lo tanto, este apoyo no tiene desplazamientos de ninguna índole. O sea, aquí delta 1 y delta 2 valen 0. Luego, aquí este apoyo donde está R3, sí hay un desplazamiento, pero observarán que el ángulo entre la reacción R3 y el desplazamiento delta 3 es 90 grados. Por lo tanto, si yo aplico la fórmula genérica para el cálculo del trabajo, que dice fuerza por distancia por el coseno del ángulo, como el ángulo es 90 grados y coseno de 90 es 0, simplificando, lo que queda como trabajo realizado, trabajo virtual realizado por las cargas externas, es simplemente P, que es la carga virtual, por delta, que es el desplazamiento que buscamos calcular. Pues bien, ahí está la expresión del trabajo realizado por la carga externa. Resulta que la única carga de todas las cargas externas, la única que realiza trabajo es la carga virtual P. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer, ahí está a lo que habíamos llegado, ¿no? El trabajo realizado por la carga externa es P por delta, y el trabajo realizado por las cargas internas, ahí está la expresión. Entonces, reemplazamos en el teorema de los trabajos virtuales, que dice que el trabajo realizado por las cargas externas es igual al trabajo realizado por las cargas internas. Reemplazamos y llegamos a esa expresión. Ahora, en cuanto a la carga virtual P, como P es una carga virtual, una carga imaginaria, que sabemos que cuando se le aplica la estructura no produce deformaciones, entonces la carga virtual P puede tener cualquier valor, pero obviamente, por simplicidad, le damos un valor unitario. Asumimos que vale 1, por lo tanto, si la carga virtual vale 1, finalmente, observen, llego a esa expresión. Ahí está la expresión del método de los trabajos virtuales que me ha de permitir calcular el desplazamiento lineal del nudo A de la estructura con la carga real. De la estructura con la carga real. ¿No? A esta ecuación le llaman también la ecuación de Moore. Y como dije hace un momento, Moore, o sea, Otto Moore, un ingeniero alemán que es quien desarrolló toda esta teoría. Algo que me llama la atención es que la ciencia y la tecnología que hay actualmente en el mundo
Ha sido desarrollado por alemanes, ingleses, franceses, también norteamericanos, y también últimamente los chinos también, los rusos también. Por ejemplo, los chinos y los rusos, sus científicos han pues fabricado o descubierto las vacunas contra el COVID. Pero algo que me llama la atención es que desde México, pasando por Guatemala, San Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, no inventamos absolutamente nada. No inventamos nada. ¿Qué será? Sencillo. Lo que nos mantiene en el atraso económico y en el atraso intelectual es la tremenda corrupción que hay en estos países. Ya cuando ustedes sean profesionales y se inmiscuyan en lo que es ya el trabajo dentro de la sociedad, verán que es tremenda la corrupción y no hay quien haga algo. Difícil que alguien haga algo si los que nos gobiernan son justamente ellos. Ellos son los corruptos. Entonces, para que haya cambios, tiene que llegar gente sana, gente con ética. Pero dudo que llegue, porque si va a querer llegar uno, posiblemente lo maten. Más que seguro, lo van a matar. No van a permitir que llegue uno bueno que quiera cambiar la historia de nuestros y el destino de nuestros países. Bueno, jóvenes, así está hecho, desgraciadamente, desde que parece que desde que llegaron los europeos. Porque antes de que lleguen los europeos había varias civilizaciones. La civilización azteca, que tenían adelantos científicos. La civilización maya construyeron semejantes pirámides justamente para observar el cosmos, los planetas. Hacían investigación astronómica. Llegaron los europeos y lamentablemente llegaron los más malos, no llegaron los más buenos. Lo que hicieron fue vaciar las cárceles de Europa, las vaciaron. Vayan a América, que no los queremos ver acá. Y nosotros somos fruto de eso. Al menos ese es el criterio que tengo yo habiendo leído algo de historia. Bien, jóvenes, prácticamente con esto hemos concluido el primer tema. Método de los trabajos virtuales aplicado al cálculo de las deformaciones, ¿no? Entonces, esta ecuación, que es la ecuación denominada la ecuación de Moore o la ecuación de los trabajos virtuales, podemos ver que en esta fórmula M, N, D y T, sin la barra encima, representa los esfuerzos internos correspondientes a la estructura con la carga real. Y lo que llevan la barrita encima representan los esfuerzos internos en la estructura con la carga virtual. Luego, ¿qué más? E es el módulo de elasticidad longitudinal del material. G es el módulo de elasticidad transversal del material. Y el momento de inercia. A, el área de la sección transversal. E I sub T es el momento de inercia a torsión de la sección transversal. ¿No? Bueno, aquí hay una pequeña aclarativa. Dice, en el caso de secciones circulares y anulares, el momento de inercia a torsión es igual al momento de inercia polar. En los demás casos son diferentes. Esto lo han visto ustedes en isostática, si no me equivoco, o en resistencia de los materiales. O sea, lo que es el momento de inercia, producto de inercia, momento estático de área y todas esas cositas que son importantísimos, lo han visto allá. Entonces, esta nota es muy importante, ¿no?
dice que, repito, en el caso de secciones circulares y anulares, el momento de inercia a torsión es igual al momento de inercia polar. En los demás casos son diferentes. Bueno. Nuevamente estoy ahí mostrándoles la ecuación de Moore o la ecuación de los trabajos virtuales. Y resulta que, como los cálculos lo vamos a hacer a mano, bueno, no tan a mano, sino con la ayuda de su maquinita de calcular, de esas sencillitas. Aprovecho la oportunidad, ya que estoy hablando de máquinas de calcular. Para los exámenes solamente está permitido usar las máquinas sencillitas, las pequeñitas, esas que pueden calcular integrales, pueden resolver polinomios, pero está totalmente prohibido las máquinas programables. Hay de la línea HP y de la línea Casio y otras también que son programables. Esas máquinas totalmente prohibido en el examen. Bien, jóvenes. Resulta que como vamos a trabajar a mano, hay que hacer simplificaciones. Entre esas simplificaciones están las siguientes. Resulta que según el tipo de estructura que se esté analizando, es posible efectuar algunas simplificaciones. Por ejemplo, en el caso de vigas de uno o más tramos y pórticos planos, ya. En el caso de vigas y pórticos planos, solamente tomamos en cuenta a las deformaciones debido al momento flector. No se toma en cuenta las deformaciones debido al esfuerzo normal, el cortante y el torsor. Ya que en vigas y pórticos planos, las deformaciones debido al normal, el cortante y el torsor son tan pequeñitos que los podemos obviar, los podemos despreciar. De manera tal que, repito, que para vigas o pórticos planos solamente tomamos en cuenta el primer término de la ecuación de Moore. Luego, en el caso de cerchas, que se las llama también estructuras trianguladas, que pueden ser planas o espaciales, eso no influye. En el caso de cerchas, se toma en cuenta solamente al esfuerzo normal. ¿Ya? En cerchas, el momento flector es pequeño, el cortante y el torsor también son tan pequeñitos que no se los toma en cuenta cuando se hace cálculos a mano. Continuando, seguimos con las simplificaciones. En el caso de parrillas o emparrillados, bueno, en el caso de parrillas o emparrillados, se debe tomar en cuenta al momento flector y al momento torsor. No se toma en cuenta el normal ni el cortante. Pues bien, ahí está la expresión de la ecuación de Moore para cuando estén analizando un emparrillado. Y finalmente, en el caso de pórticos espaciales. Generalmente en pórticos espaciales se suele despreciar el esfuerzo de corte y el esfuerzo normal. Sin embargo, esto no es una regla general. Pues, por ejemplo, dice, si las columnas del pórtico son esbeltas o muy esbeltas, hay que tomar en cuenta el esfuerzo normal. Por lo tanto, en el caso de pórticos espaciales, tengan mucho cuidado si van a simplificar. Si van a simplificar, tienen que estar plenamente seguros de que su simplificación tiene validez. Caso contrario, tomen en cuenta toda la ecuación de Moore. Si hay dudas, es preferible tomar en cuenta todos los términos que componen a la ecuación de Moore. No, aquí justamente hay una aclarativa, dice, toda simplificación debe realizarse con bastante criterio. En caso de duda, se recomienda no hacer simplificaciones. Bueno,
muchos hacen caso omiso a esta última recomendación, especialmente en los exámenes. Se ponen a simplificar, siendo que su simplificación no tiene validez para el caso que están resolviendo. Bien, claro que cuando se resuelve mediante un computador, mediante una aplicación como el RAN Element, el robot, pues esas aplicaciones no hacen ninguna simplificación, toman en cuenta todos los términos habidos y por haber de la ecuación de Moore. Y con esto, jóvenes, hemos concluido la clase de hoy. Hemos concluido la clase de hoy y, bueno, observo que hay 45 alumnos. Voy a ver cómo está mi planilla. Mi planilla dice que tiene que haber, ¿dónde está asistencia? Tiene que haber 46 alumnos. 46 alumnos. Y la pantalla del computador, 47 menos 2, 45. Bueno, alguien se retiró, pero seguramente se retiró sin saber que mediante el Internet el docente tiene un control absoluto de quién está y quién no está. Entonces, pues, para la siguiente clase, ustedes me van a estudiar, ahorita lo vemos. La siguiente clase vamos a ver un ejemplo de aplicación, pero ustedes me van a estudiar el tema 013, método de los trabajos virtuales, cargas térmicas, o sea, temperatura. Esto lo tienen ustedes, entran a Classroom, buscan la materia de SIP 204 y van a pillar todo esto. Con seguridad van a encontrar este tema. Vamos a ver la aplicación del método de los trabajos virtuales a el cálculo de las deformaciones de estructuras isostáticas bajo cargas térmicas, o sea, por temperatura. Para el cálculo de las deformaciones de una estructura. Bueno, miren, tiene audio. ¿Ya? Entonces, estudian ustedes este tema, porque al final de cuentas, para dar una clase yo tengo que estudiar, pero los que tienen que estudiar más son ustedes, porque están en proceso de aprendizaje. Para la siguiente clase me estudian esto, ya que el día sábado va a haber un caluroso debate, un debate intenso entre mi persona y ustedes. Les voy a hacer llegar una lluvia de preguntas y ustedes me van a hacer llegar una tormenta de respuestas. Obviamente, el alumno que no estudie va a tener nota 0. O sea, lo que ustedes respondan tiene nota. Recordarán que ya fijamos la ponderación. ¿Alguien me puede decir cuál es la ponderación de los exámenes? No, ingeniero, no fijamos nada de eso. No hemos fijado. Muy bien, joven. Entonces, en este momento fijamos. En esta materia rendimos 3 parciales. Cada parcial vale 25%. Son 3 parciales, 75%.
Y la participación en clases vale 25%. En ese 25% están las preguntas que yo les voy a hacer y las respuestas que ustedes me van a dar. Y en cuanto a la participación, yo hago preguntas y los alumnos también pueden preguntar. ¿Ya? Pueden preguntar a sus compañeros, ¿ya? Y si su compañero no puede responder, yo al final respondo a la pregunta que ustedes plantean. El alumno que hace preguntas también gana puntos, por si acaso. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ya tienen el tema para el día sábado. Esa es la ponderación. Bien, jóvenes, no es más, me despido hasta el día sábado. Luego dije. Hasta luego. Gracias.